Les damos la bienvenida al podcast número 160 de Crónicas Gumba. Con ustedes, Víctor Dalos, me encuentran en @GumbaVictor y me acompaña César Rivera, a mí me encuentran en @Flagstad. Un saludo para todos. El día de hoy, como tenemos un podcast múltiplo de 5, es un bitácora. ¿Qué quiere decir eso? Que los vamos a invitar a que se acerquen a nuestra página web www.cronicasgumba.com y le den una ojeada a las reseñas de juegos retro, en esta ocasión 5 juegos retro que hemos escrito desde el pasado podcast de Bitácora. Vamos a empezar con eso y la segunda parte va a ser hablar un poco del E3, Electronic Entertainment Expo, que en su versión del año 2023 tiene algunas novedades y por eso pueden ver nuestro título. ¿Será que se murió esta Expo? ¿Quién sabe? Vamos a ver de qué hablamos nosotros. Empecemos entonces, César, con los juegos retros que tenemos en reseñas escritas. ¿Qué nos quedamos escuchando? Vamos a escuchar una canción que se llama An Empty Tomb, de la banda sonora de Castlevania Order of Ecclesia. El podcast de Crónicas Gumba se publica en muchas plataformas. En esa que nos están escuchando les agradecemos que le den un corazoncito y nos sigan. Con eso tenemos más personas y además si lo pueden recomendar, mucho mejor. La banda sonora o la canción que estábamos escuchando hace un momento es precisamente del primero de los juegos de los cuales vamos a hablar el día de hoy, que tiene reseñas. Se publicó a principios de febrero del 2023 en la página. Castlevania Order of Ecclesia es uno de los 3 grandes juegos de Castlevania, 3 únicos, pero son grandísimos todos, juegos de la consola de doble pantalla, la Nintendo 10. Efectivamente, en ese momento la franquicia de Castlevania estaba como cambiando de rumbo, porque definitivamente los juegos no estaban funcionando muy bien en 3D y las ventas de los títulos en 2D o las versiones portables tampoco estaban moviendo los números que Konami estaba como esperando. La franquicia lo que había estado haciendo últimamente era reciclando mucho del material, enemigos, diseños de personajes y cosas por el estilo, para producir juegos en 2D económicos. Sin embargo, las ventas pues venían de capa caída. Estamos hablando de que uno de estos juegos, cuando lograban 500,000 de unidades vendidas, eran números sólidos. Y la Nintendo DS fue una consola que se vendió cualquier cantidad de unidades de hardware. Más de 150 millones de consolas vendidas. Exacto, una cosa absurda. Y el tema es que los números de los juegos de Castlevania anteriores, que fueron el Dawn of Sorrow, que le fue increíblemente bien en reseñas, y el Portrait of Ruin, que también le fue muy bien, ambos juegos ya tienen reseña en la página web por si quieren visitarlas, pues no reflejaban esos, como quien dice, las reseñas y la venta de hardware no se estaban viendo reflejado en la venta de estos juegos específicos de la franquicia. Sin embargo, Konami decidió, bueno, señor Koji Igarashi, haga lo que quiera hacer, trate de sacar esto adelante, vamos a darle una oportunidad adicional, y así fue que nació Castlevania Order of Ecclesia, que es un juego en 2D que mezcla elementos de los Castlevania que se conocen popularmente como Metroidvania o Igavania o como los quieran llamar, que son juegos de plataformas, de acción, donde tienen algunos elementos de RPG, ganamos experiencia, mejoramos el nivel del personaje,
conseguimos equipo y conseguimos reliquias o elementos importantes que nos permiten explorar otras áreas que no habíamos explorado previamente. Pero adicional a eso, lo mezclaron con elementos como de los juegos de Castlevania 2, el de NES, en el que tenemos que visitar diferentes locaciones. Entonces, en este juego, por ejemplo, hay que visitar diferentes partes. Hay como hasta 20 áreas diferentes que pueden visitar. Cada una de esas áreas normalmente es muy lineal, muy cortica. Pero pues asimismo hay un par que son bastante amplias y de bastante exploración, de regresarse a diferentes puntos o volver a áreas previas a buscar una ruta alternativa que antes no podíamos acceder porque no teníamos el elemento correcto. Eso en cuanto a la exploración, pero también le incorporaron un sistema nuevo que es un sistema que se llama glifos. Entonces esencialmente nuestro personaje, que se llama Shanoa, puede absorber las habilidades de los diferentes enemigos y equiparlos en cada una de las armas y en su espalda para obtener diferentes elementos, diferentes resultados. Entonces, pues con cada arma tenemos un ataque diferente y también tenemos ataques que cubren todo el área. El juego es más bien complicadito, está en la curva más o menos alta de dificultad, pero pues también eso les gustó mucho a la gente porque es un regresar a que los juegos de Castlevania no son tan sencillos como los títulos anteriores. Entonces el juego tiene muchos elementos llamativos y la verdad vale la pena echarle una mirada, y si quieren más detalles, ahí está la reseña en la página web. Este desafortunadamente no tiene otras formas de jugarse más que en la consola original, ¿cierto? En la 10. Correcto. Se quedó atrapado en esa consola. Estamos haciendo fuerza para que las ventas de las colecciones previas de Konami, el Castlevania Collection, que y el traía los Advance. primeros, y el Castlevania Advance Collection, tengan las ventas que justifiquen que Konami diga, oiga, también podemos lanzar una colección de los juegos de Nintendo DS, pero entiendo que emularlo es un poquito más complicado por el tema de que utilizan las dos pantallas. A pesar de que en particular, la pantalla secundaria era más mapa que cualquier otra cosa. No, correcto. Y tengo en mente que sí, como dices, volvía un poquito más a las raíces de los juegos de Castlevania más difíciles y le quitaron algunos gimmicks que tenían los juegos anteriores de la 10. O sea, mucho uso ahí de pantalla que no era como tan agradable, o por lo menos a mí no me pareció tanto. Este era un poco más, digamos que tradicional a ese respecto, y la dificultad también era un poco mayor. Listo, muy buen juego, y prendamos velitas para que ojalá nos llegue una colección de estos juegos de 10 adaptados. Bien, voy yo. El segundo juego retro que está en la página desde nuestro último podcast es un juego de las Tortugas Ninja, el Teenage Mutant Ninja Turtle 3 The Manhattan Project. Es un juego que salió para NES. Y le agradezco muchísimo aquí un saludo a Andrés Valencia, a nuestro amigo aquí de la casa, Anvalén, porque me prestó la colección de Kawabonga Collection. Y yo pensé que iba a jugar sobre todo los juegos de Turtles in Times y los juegos de pelea, y resultó que vi y fue como ese recuerdo nostálgico que me llegó, me recordó que a yo le metí muchísimas horas. Yo creo que le metí más horas que al juego más famoso, que es el de Turtles in Time, siendo un juego beat'em up muy sencillo, muy corto. Se puede pasar en cuestión de una hora o incluso menos si eres muy hábil, pero que tiene muchos puntos positivos. Es primero un juego de las tortugas, entonces si creciste en los 90s, prácticamente te tocaron las Tortugas Ninja en serie animada, en películas, en juguetes y videojuegos. Entonces era muy bien recibido un juego de las Tortugas Ninja. Este en particular fue diseñado exclusivamente para la NES. ¿Y esto por qué lo digo? Fue un beat'em up diseñado exclusivamente para la NES, porque el primer juego de NES de las tortugas
del que tenemos reseña en la página. Fue un desastre, porque fue un intento de plataformas con vista top-down, con investigación. No le salió muy bien. Es un juego muy difícil, por lo menos a mí me parece muy difícil. Y Y no está bien balanceado, no es solamente que sea difícil, porque es que hay juegos difíciles pero justos. Este no se siente justo, se siente que ahí tiene muchos elementos como aleatorios, ujú, como hay una parte que es legendaria de unas algas que mejor ni hablemos de eso. Sigamos con el 3. listo. El 2 era una adaptación del juego de arcade, del primer juego de arcade. Era un beat'em up, ese sí, muy, muy bien hecho en arcade. La versión de NES tenía unos recortes y unos problemas técnicos, pero que lo hacían lucir muy mal. Yo ese juego también lo tuve, pero no tengo tan buenos recuerdos porque sí tenía muchos problemas. En cambio, este tercero se notó que estaba específicamente diseñado para la consola, los niveles eran muy bonitos, muy coloridos, tenía escenas para narrar la historia de que las tortugas estaban tomando el sol y de pronto la isla de Manhattan fue flotando al aire porque Destructor tiene un arma que puede hacer eso y pues como no, raptó a Abril O'Neil. Entonces, pues vamos con dos jugadores, que eso también era muy bueno. Los beat'em ups en NES, no todos tenían esta opción de dos jugadores. Aquí las tortugas, los enemigos tenían buen tamaño, atacaban muy bien. En general tengo una muy buena impresión que les invito a que lean allí en la reseña escrita. No deja igual de ser un juego corto y pues limitado por ser NES en este momento, pero en la Kawabunga Collection se ve muy bien y además esta colección tiene la opción de quitar algunos problemitas técnicos que tenía la versión original. Los puedes dejar, ralentizaciones, parpadeo de sprites, para pues recordar cómo era la Para original. sentir la experiencia Ajá, auténtica, por así decirlo. sí, pero si quieres, pues también lo puedes quitar y tiene algunos trucos para hacer. Entonces me gustó mucho haberlo recordado y ojalá ustedes puedan hacerlo y ya pues podemos encontrarlo por fuera de la NES, que era como su única forma de probarlo. Kawabonga Collection, Teenage Mutant Ninja Turtle 3, de Manhattan De Project. Manhattan Project. Ujú. Y esa Kawabunga Collection, pues primero están todas las plataformas y segundo, no es el único juego que incorpora. Entonces, pues es una opción muy, muy interesante. Yo voy a hablarles de un juego de disparos en primera persona, de una franquicia muy conocida y creo que es el primer juego que incorporamos de la misma a las reseñas escritas. Ya teníamos de otra entrega de esos, pero en podcast. El juego del que les menciono es Battlefield 3. Este fue el primer juego que yo terminé en mi PlayStation 3 porque me lo regalaron con la consola. La consola también fue un regalo por allá en el 2011. Eh, lo que les mencionaba es un juego de disparos en primera persona de una franquicia muy conocida que en ese momento estaba en uno de los puntos más altos de la misma. En este momento está de capa muy caída por las últimas entregas que todas se sienten que las están lanzando antes de tiempo y se demoran un montón en arreglar todos los problemas que tiene. Battlefield era una franquicia que tenía mucho reconocimiento en el mundo de las PCs. Estaba muy diseñado para el juego, para el multijugador en línea, que era muy fuerte en las computadoras personales, pero no tanto en las consolas. Las consolas hasta ahora venían tomando fuerza gracias en parte al impulso que juegos como Call of Duty le habían incorporado. Y Electronic Arts, que son los dueños de la franquicia, decidieron, oiga, pues vamos a darle un intento con la entrega principal, porque los dos juegos anteriores de Battlefield Bad Company les fue bastante bien en consolas. Vamos a meter la línea principal también en consolas, vamos a lanzar versiones para todas las plataformas y lo más interesante de este juego es que es un paquete muy completo. Tenía un modo campaña, que si bien no es muy largo, sí es bastante entretenido, con misiones variadas que muestran las fortalezas del motor gráfico que se lanzó con este juego, que era el Frostbite versión 2, si mal no recuerdo, que se volvió una marca registrada, un elemento muy importante dentro de Electronic Arts. Además de eso tenía un modo cooperativo, que eran unas misiones adicionales, o sea, no era volver a jugar el modo de campaña, pero para dos jugadores, no.
Era un modo cooperativo con misiones diferentes, que no eran muchas, pero sí eran diferentes y entonces le daban puntos adicionales y además de eso, pues un robusto sistema de juego en línea que permitía para ese momento un montón de personas jugando al tiempo. Eran equipos de 8 personas en, en consolas y equipos de 16 personas, o sea, hasta 32 personas jugando en línea en computador. Y tenían mapas amplios, variados, vehículos para controlar diferentes armas. Yo personalmente sufrí un poquito jugando en línea en ese momento porque se sentía muy diferente a otras cosas que yo estaba acostumbrado a experimentar, pero un elemento muy interesante de los juegos de Battlefield es que tiene un sistema de clases, o tenían un sistema de clases que hace que el equipo trabaje en equipo. Es decir, no todos somos soldados del mismo tipo, sino hay soldados que se especializan como en artilleros, hay soldados que se especialidades médicos, hay soldados que son ingenieros y cada uno tiene fortalezas. Entonces los ingenieros pueden curar, pueden reparar vehículos. Los médicos son mejores para levantar a compañeros caídos. Los artilleros lanzan munición para que los demás los puedan utilizar, etcétera, etcétera. Entonces se fomenta mucho el trabajo en equipo y eso hace el juego que se sintiera diferente. Técnicamente era muy interesante, entonces había muchas cosas muy llamativas para tener en cuenta en este título. Y actualmente pues se puede jugar en estas plataformas y en PC todavía está disponible. Incluso hay algunos servidores que todavía están activos, pero ya son servidores más amigos con amigos, o sea, son peer-to-peer, son servidores propios, más que los servidores de Electronic Arts, pero los juegos están disponibles para descargar y se puede jugar en modo campaña y hay bastantes cositas para probar en este juego de Battlefield 3. Uh-huh. Les recomiendo que le vayan y le peguen una mirada a la reseña que tenemos en la página web. Y Víctor, le corresponde a usted hablar del siguiente título. Hacemos un cambio de tercio bien drástico desde un juego de disparos en primera persona. Nos vamos con Pokémon. En particular, vamos a hablar de Pokémon Heart Gold. Es un remake. Este juego es la versión para Nintendo 10 de un remake del juego, la segunda generación, es decir, juego que salió en Game Boy Color, al final de la vida de Game Boy. No, salió para Game Boy y era compatible con el Game Boy correcto. Color. Estaba coloreado para Game Boy Color. Se podía jugar en las dos consolas ya al final de la vida de Game Boy. ¿Qué quiere decir eso? Que muy a la usanza de Pokémon Company y de Nintendo es muy conservador, principalmente en sus aspectos técnicos. Esta es una de las primeras observaciones del juego. Si bien salió en Nintendo 10 por allá para el 2009 más o menos, la gente seguía diciendo que se parecía mucho a los juegos de Game Boy Advance, que pues eran de bastante tiempo antes. Tenía muchas opciones dentro de la jugabilidad, pero seguía siendo muy clásico, es decir, combates de Pokémon. Para quienes de pronto no sepan qué es Pokémon, muy rápidamente, es un juego de rol en donde uno de los puntos principales es el coleccionismo de criaturas. Entonces la idea es que vamos capturando por ahí criaturitas para hacerlas pelear contra todo lo que esté o se nos ponga al frente, gente que llega a retarnos, Pokémon salvajes, y la idea es tratar de capturar a la mayoría, hacer un equipo y tratar de avanzar en la historia, y que aparte tiene un componente ya facilitado por la conexión inalámbrica y por internet con la que ya contaba la Nintendo 10, y es que entonces ya podías competir, coleccionar, compartir tus Pokémones online o con gente. Yo también, si quieren de pronto leer allí un poquito, tengo un recuerdo un poco pues nostálgico o muy agradable, porque el primer juego fue de forma pirata con unos amigos en computadora. Pudimos jugarlo, intercambiarlo y nos divertimos bastante, y ya cuando llegó este remake de la 10, en un principio no lo compramos hasta que no estuvo muy económico, y varios de los amigos con los que había jugado el original se volvieron a enganchar aquí, pudimos tener juegos y nos reunimos en la casa de alguno para hacer combates. Fue bastante divertido.
Es un muy buen juego. De hecho, si ustedes van y miran las valoraciones, normalmente lo ponen lo más alto, a pesar de que los aspectos técnicos pues son bajos, pero eso es como una marca de la casa de Pokémon. No sé si eso es bueno o malo que sean tan conservadores. Pero este, digamos que tiene un muy buen roster de personajes. Los Pokémones como más famosos están acá. Y tiene muchas opciones para intercambiarlos, para hacerlos evolucionar, para mezclarlos entre sí. Entonces, en general, es un muy buen juego, que tiene un gran problema, y es que también está únicamente esta versión en la Nintendo 10. Al igual que hablábamos de Castlevania hace un rato, el Pokémon Heart Gold y el Soul Silver, que esos siempre salen en pareja, venía en una versión que traía un podómetro. Entonces se supone que uno tenía ahí un juego de un Tamagotchi, más o menos, podías pasar un Pokémon y hacerlo crecer moviéndolo, y eso hace que sea un artículo muy coleccionable y por tanto muy costoso. Entonces puede ser difícil de probar por esa razón. Pokémon Heart Gold. Listo, me quedo entonces yo con el último juego, un título también de PlayStation 3, también de disparos en primera persona. Prácticamente desempolvé mi catálogo de juegos de disparos en primera persona, pero este tiene una temática bastante llamativa y diferente, si bien no tiene el presupuesto del título anterior. Les estoy hablando de Homefront. Es un juego de disparos en primera persona que publicó THQ, y la trama, que es como lo más interesante, es que algo sucede en el mundo y Corea del Norte invade los Estados Unidos. No es novedoso en cuanto a que invasiones de los Estados Unidos por diferentes países es un tema que ha aparecido. Hay una película que de hecho es bastante conocida, que es como que los rusos invaden los Estados Unidos. Pero este es Corea del Norte, el que invade los Estados Unidos, y prácticamente arrasan con toda la costa oeste rápidamente. Nuestro protagonista es un ciudadano ex militar que estaba en su casa cuando todo eso ocurrió. Le toca tomar armas y unirse a la resistencia para tratar de repeler el ataque o esta invasión. Es muy llamativa esa premisa, porque normalmente es los Estados Unidos invadiendo otros países o de Medio Oriente o de otras latitudes. Aquí no, aquí les toca pelear digamos, por proteger su propio terreno. Y es una historia muy, muy de la casa, o sea, es un grupo de resistencia. O sea, no somos el ejército de los Estados Unidos, no somos el comandante, no somos el coronel, el marín, el experto de no sé qué, no, somos una persona con conocimientos de este tema, pero que estamos luchando con una resistencia, con un grupo pequeño, que tenemos que enfrentarnos con una tecnología diferente y con más cuadra a cuadra. Entonces eso le da una sensación muy diferente. Si bien los valores de producción no son los que recibiría otros títulos de la época, que eran pues con mucho más presupuestos y pensando en ventas multitudinarias. Este juego Homefront fue bastante entretenido, pero incluso cuando lo jugué en su momento, ya tenía los servidores apagados, en parte por la quiebra que sufrió THQ un par de años después de su lanzamiento. Entonces no se podía jugar el modo en línea, que también alcancé a leer que era entretenido, si bien nada del otro mundo. Es un juego más bien de rango medio, que alcanzó a tener una secuela que es terriblemente mala. Que la patrocinó y la publicó otra empresa, pues porque THQ ya no existía en ese momento. Y les recomiendo que vayan y lean nuestra reseña de este juego Homefront, un juego de disparos en primera persona, diferente y entretenido. Bien, con esto entonces terminamos de contarles cuáles han sido las últimas reseñas escritas que pueden encontrar en nuestra página. Los invitamos a que lean allí, principalmente reseñas de juegos retro.
www.cronicasgumba.com. Vamos entonces para la segunda parte. ¿Qué nos quedamos escuchando, César? Vamos a escuchar de la banda sonora de Battlefield 3 el tema principal. Bien, en esta segunda parte, como es un bitácora, nos damos una licencia y hablamos un poquito de temas más random o más generales. En este caso, vamos a hablar un poquito del E3, Electronic Entertainment Expo. Puntualmente vamos a hablar de la versión del 2023, pero para dar un contexto, yo quisiera dividir esto en tres partecitas. Primero, para quienes no tienen idea de qué es esto del E3 y por qué de pronto lo traemos a hablar nosotros el día de hoy, vamos a dar como un contexto de dónde salió o algunos datos como que nos parecen importantes. Luego hablemos de qué está pasando con esta versión del 2023 y luego terminamos con nuestras ideas de qué puede pasar en el futuro de este evento. Entonces, César, no sé si usted tenga por ahí algo o empiezo yo a meter la cucharada de cómo surgió esto. Bueno, yo digo que para hablar de algo que se está muriendo, primero tenemos que hablar de cómo nació. Entonces yo preparé aquí un pedacito para contarle a la audiencia pues qué había antes de que existiera el E3 y pues en qué se convirtió el E3. Antes de que existiera entonces un evento de la industria de los videojuegos, lo que hacían es que las empresas usaban espectáculos como el Consumer Electronic Show, el CES, para mostrar sus productos. ¿Qué es eso? Es un show de temas electrónicos. Entonces allá es donde salen los últimos televisores, la aspiradora inteligente, el nuevo celular, las tarjetas, algún chip, cosas así. Y que tiene la particularidad que normalmente se hace en los primeros meses del año, o actualmente se hace en los primeros meses del año, en enero, y pues eso se estrella contra el calendario de lanzamientos de la industria de los videojuegos de forma brava. Pero en su momento fue tan importante que Atari presentó su primera consola en el Consumer Electronic Show de 1977. Lo que pasó fue que luego de la caída de la industria a mediados de los 80, a pesar de que seguían teniendo el espacio, este era un espacio más reducido y para las empresas no tenía mucho sentido ir a competir contra productos como televisores, filmadores, reproductores de video, celulares, etcétera, etcétera. Bueno, en esa época celulares todavía no, pero pues ustedes me entienden. ¿Qué otro evento importante sucedió alrededor de ese momento? Sucedió que en 1994 se fundó la Interactive Digital Software Association o IDSA, que años después, en el 2003, se convertiría en la ESA, Electronic Software Association. ¿Por qué se fundó esa asociación? Fue una respuesta a la presión del Congreso de que el Congreso de los Estados Unidos estaba ejerciendo para que la industria se autorregulara en cuanto a temas del contenido violento sexual que había en sus videojuegos. Antes de que existieran esa asociación, los videojuegos no tenían un sistema de clasificación y para poder crear ese sistema de clasificación, primero se creó la asociación que reunía a todas las empresas que dijeran sí, nos vamos a someter a ese sistema de clasificación para que los padres sepan qué tipo de contenido hay en los videojuegos y si deben o no comprárselo a sus hijos. Que ese es como todo el problema del que después de pronto les hablaremos. Eso creó la ESRB, que es la Entertainment Software Rating Board, que es el grupo que se encarga de ponerle el letrerito allá en la parte de abajo al juego. Si ustedes son de América, en Europa hay su propio sistema, pero en América está el para todo el mundo, T para adolescentes, M para mayores de 17 años, etcétera, etcétera.
Sí, Esa asociación, aquí, señor. aquí un tema, recalcar que justo esto surgió porque la gente, primero los videojuegos empezaron a ser muy populares y se empezó a tener miedo de que se generara violencia o niños con algún problema, digamos, que le afectara en el futuro. Entonces esta fue como una medida para mitigar ese posible efecto negativo de los videojuegos, es avisarle a los papás cuando se consideraba que un videojuego era o no apropiado para un niño. Y entonces Exacto. aquí Y vamos. eso le permitía a la industria autorregularse para que el gobierno no tuviera que meter la mano. Ajá. ¿Y cómo llegamos al E3? Bueno, pues sucede que esa asociación decidió que lo único que tenían que hacer no era solamente ese rating board, sino que también era conveniente crear un evento para que todos sus afiliados participaran y mostraran sus productos. Ese año en particular les tocó competir con una CES que no querían que los videojuegos se fueran y querían montar su propio CEA, que era algo así como una versión de la CES, pero enfocado en videojuegos. Sin embargo, pues los afiliados dijeron, no, venga, esto es nuestra asociación, es nuestro cuerpo regente, vamos a apoyarlos. Microsoft, que en ese momento de videojuegos poco, pero pues tenía sus cositas, decidió quedarse en la CES. Nintendo también en parte le apostó a seguir también presentando sus cosas en la CES, pero finalmente en 1995 se llevó a cabo la primera Electronic Entertainment Expo, o de cariño E3, en Los Ángeles, California. Y de ahí en adelante pues han sucedido, han habido eventos prácticamente anuales, con algunas excepciones que de pronto ahorita más adelante no mencionamos. Y que les fue muy bien. Ellos sí esperaban tener algún tipo de recepción, pero resultó que se creó prácticamente un movimiento alrededor de este 3 porque marcaba como un punto en donde los medios podían ir, reunir información y con eso aprovechar para publicidad o para tener sus propias páginas llenas de contenido. Y adicional era un evento que estaba enfocado a la industria, es decir, a los partners, a hacer ventas, a hablar con las tiendas de almacenes de cadena que fueran a vender productos, porque antes esto no era tan masivo a mediados de los 90, y también con la prensa relacionada con los videojuegos o con la prensa más de ámbito internacional. Entonces, pues a lo largo de los años el evento ha tenido presentaciones memorables porque los asistentes aprovechan que los ojos del mundo entero están prestando atención para anunciar títulos nuevos, fechas o precios de nuevo hardware, colaboraciones, adquisiciones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la Pero, estructura o cuál era la estructura de un E3? Es bien interesante. ¿qué se hacía en un E3? Sí, más o menos. ¿Qué se hacía en un E3? ¿O cuáles eran las partes de un E3? Porque el E3, en teoría, era solamente abrir las puertas del centro de convenciones y que las empresas tuvieran sus booth o sus estantes, Ujú. escenarios donde Vitrinas. Ujú. exacto, donde mostraban los demos de los juegos que iban a salir y ponían parafernalia relacionada y a veces modelos, aunque eso se abolió después de unos años, y permitían que la prensa probara sus juegos de manera controlada, un fragmento, un pedacito, habían reels con videos, pero eso era el showroom, o sea, el piso, la feria como tal. Pero adicional a eso, el E3 también se hizo muy famoso porque días previos a la apertura del centro de convenciones, las empresas más grandes productoras de hardware y algunas productoras de software realizan conferencias en auditorios cerrados con un público más reducido que se transmiten en diferentes plataformas en línea o sobre las que los medios informaban a los días siguientes. Entonces, esas son las conferencias del E3 que en realidad no hacen parte del evento, pero es algo integral del mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Microsoft el lunes en la mañana hacía su presentación, unas 2 horas, y mostraba los juegos en un teatro, con público, en vivo, etcétera, etcétera. Y a nosotros nos llegaba la transmisión
también en vivo. Luego ese mismo día, pero en horas de la tarde o de la noche, entonces llegaba Ubisoft y hacía lo mismo con sus juegos. Luego llegaba Electronic Arts y hacía lo mismo, lo propio. Más tarde aparecía uno pequeñito y hacía algo similar. Luego en la noche llegaba Sony y presentaba. Y al día siguiente Nintendo hacía también su propia presentación y llevaba a Shigeru Miyamoto para que moviera una espada y presentara el nuevo juego, etcétera, etcétera. Eventos, la verdad, memorables, algunos muy buenos, algunos muy malos, pero definitivamente memorables. Y esas eran las conferencias que, aunque no eran parte integral de la exposición, del evento, eran para muchos era en lo que la gente más se enfocaba, sobre todo los que estábamos de este lado de la pantalla, porque pues no todos podían ir a ese evento, a pesar de que Víctor, creo que alcanzamos a mandarlo una Sí, vez. sí, en el 2015 pude ir. El tema, la combinación de eventos, espectáculos, ver a personalidades de la industria era en gran parte, digamos que el atractivo. Los primeros años no tenía, pues el internet no era tan importante o predominante, entonces lo que se tenía era que los medios se hacían muy importantes porque eran los que le traían a los jugadores a través de revistas, magazines, CDs, qué fue lo que pasó y qué es lo que se viene en lo que queda del año. Ya cuando llegó el internet, entonces lo que hacían era agrupar los mejores eventos, traer clips y más adelante la posibilidad de que pudiésemos ver en vivo las conferencias. Pero como lo bonito no dura y el tiempo cambia, ¿qué nos pasó con el tiempo? Que el evento empezó a perder cada vez, digamos que hasta el 2015, 2017, Yo diría que antes. De hecho, yo tengo fechas en las que sucedieron cosas importantes para el evento que lo empezaron a golpear, así sean golpes pequeños, pero que eventualmente nos lleva a ese titular que pusimos en el podcast, que es, oiga, de verdad es la muerte del E3, o sea, estamos viendo la muerte del Entertainment Electronic Expo. Y es que yo tengo estas fechas en particular, las voy a mencionar. En 2007 el tamaño del evento cambió porque la gente empezó a quejarse de que era muy caro comprar espacio dentro de la convención y que estaba yendo mucha gente que no era realmente de la industria. Muchos vendedores asociados de una tienda de GameStop, muchas personas que tienen un blog de videojuegos que eran muy pequeñitos. Y redujeron el tamaño del evento a solamente 10.000 participantes. Eso hizo que en 2008 Activision, que es una empresa gigantesca en cuanto a la cantidad de franquicias que maneja, aunque usualmente es muy famosa actualmente por los Call of Duty, Activision dejó de participar en el evento a partir del 2008. Esa fue la primera pérdida importante que tuvo el evento. En 2009 el evento volvió a recibir más personas, pero pusieron un límite de asistentes, pues que mucho más alto, ya no estaban 10.000, sino como 40 y tantos mil. En 2013 Nintendo y Electronic Arts dejaron de hacer sus presentaciones en vivo. Y ahí fue el nacimiento oficial de los Nintendo Directs. ¿Qué son los Nintendo Directs? Por si alguien no los conoce, son presentaciones pregrabadas en formato digital que se publican en YouTube, también se pueden ver en otras partes, en donde la empresa de manera controlada muestra los juegos que va. Entonces, en lugar de hacer su presentación en un teatro en vivo y someterse a los problemas técnicos que puedan ocurrir en el escenario o que algo funcione mal o lo que sea, pues empezaron con este tema digital. Y Electronic Arts lo que hizo fue que se salió como tal del espacio del E3 y decidió hacer unos días antes un evento con sus propias condiciones que llaman EA Play. Bueno, lo han cambiado como 3 veces de nombre y de estructura, pero lo hace un par de días antes y no hace parte como tal de las presentaciones del E3 oficialmente. En 2016 se permitió ingreso al público general con venta de taquilla, unas boletas restringidas,
Y en 2019 el show tuvo otro golpe fuerte. Creo que está ahí ya, Víctor, ahí ya nos encontramos. Y es que Sony decide que no vuelve a participar del evento. Así es. ¿Qué dice Sony y por qué dice que no vuelve a participar en el evento? Primero, acusa un costo muy alto para tener un espacio en el show. Y segundo, habla de la dificultad de llegar a su público objetivo a través de ese espacio. En algún reportaje decían que como estaba muy enfocado a los medios, encontraron que los medios podían filtrar contenido no de la forma que quería Sony que llegara a su público. Y aparte veían que esos booths y ese gran espacio que ellos ponían muchas veces no daba resultado. Yo de hecho tuve la oportunidad de ver en el 2015, ellos pusieron un montón de espacios para poder probar juegos y muchos de los grandes canales se centraban sencillamente en uno o en dos y hacían su transmisión en eso. Entonces mucho del contenido quedaba desatendido. Pero no fue lo único que pasó. Resulta que nos llegó, aparte de las presentaciones digitales, la facilidad de hacerlos, la facilidad de que pudiesen cada una de las empresas estructurar cuándo lo hacían, en qué condiciones, por qué medios. La facilidad de distribuir demos también con todo este tema digital cambió mucho. Entonces ya no es necesario darle unos demos a unas personas puntualmente en un sitio físico. Ya podían enviárselo a un montón de medios de muchos tamaños diferentes para que probaran los juegos que querían que el público reconociera, o incluso en sus mismas plataformas digitales. Si están muy interesados en que alguien conozca el juego para tratar de llamar la atención, sencillamente lo ponen y no hay limitante, solo debe tener la consola para poderlo jugar. Quiero hablar de Geoff Keighley. Pero antes un golpe que no es culpa tanto del evento ni de los participantes, porque fue algo que vivimos todos y pues no había forma de evitarlo, y es que en el 2020 el evento tuvo que ser cancelado por culpa de algo, así que de pronto ustedes conocen, que se llama COVID-19, un virus así menor que hizo que nos tuviéramos que guardar todos por una buena cantidad de tiempo. Fue una pandemia mundial. Si están escuchando esto dentro de 20 o 30 años, lo sobrevivimos gracias a toda la fortaleza. El punto fue que canceló el evento del 2020 y eso también fue un golpe porque hizo que, tras de que Sony ya no había asistido en el 2019, 2020 no asistió nadie y las empresas igual tenían que mostrar sus juegos nuevos, porque aunque no hubiera eventos en vivo, ellos seguían produciendo contenido y se estaba vendiendo muy bien. Entonces era importantísimo llegar al público y todas las compañías dijeron, bueno, si no tenemos E3, algo tenemos que hacer. Exacto, por eso es que aquí quería mencionar a Geoff Keighley. ¿Quién es este señor? Básicamente una persona que está metida en el medio desde hace mucho tiempo, desde Game Trailers TV, uno de los primeros sitios en donde se trataba a los videojuegos como una industria que valía la pena hacerle trailers aparte y llevarlos al público directamente. Desde hacía mucho tiempo estaba buscando establecer un espacio en donde hubiese unos premios, siempre digamos que con una idea de hacerlo equivalente a los Oscar. Él intentó con Spike Video Game Awards, pero estamos hablando del 2014, no le pegaron muy bien, no se veía muy, digamos que alineado el tema de los videojuegos. Y Spike tenía como otro tipo de público, como más del de la bebida energizante, del bro, del supertazón, del que quiere más espectáculo que galardón. Exacto. Y Geoff estuvo involucrado directamente con el E3. Él tenía muy buenos contactos con medios, con empresas, entonces hizo parte de la organización del E3, pero más o menos como por el 2018 fue como alejándose un poco y vio la oportunidad, precisamente con la pandemia en el 2020, de irse totalmente digital a un evento en donde se presentaran los videojuegos, pero ya en
plataformas digitales, y así nacieron los Summer Game Fest que se están dando desde el 2020 y que le han quitado mucho espacio porque justo quedan en fechas muy muy cercanas a donde normalmente se da el E3. Entonces estos son temas que le han quitado o le han golpeado al Electronic Entertainment Expo su enfoque. Pero ¿qué pasó en el 2023? ¿Qué nos está pasando desde el principio del año? Que empezaron, incluso cuando dejó de asistir Sony, mucha gente bromeaba con que eso ya no era el E3 sino el E2, porque pues las tres grandes empresas manufactureras de consolas, Nintendo, Sony y Xbox, Nintendo, PlayStation y Xbox, Microsoft. Nintendo, Sony y Microsoft, sí, con sus tres grandes consolas, no estaban. Entonces decían, ahora ya no es el E3, sino el E2, porque falta una de ellas. Y a finales del 2022, principios del 2023, empezaron a sonar rumores de que ahora no es solo Sony la que no va a ir, sino que aparte Nintendo no va a ir. Y posiblemente Microsoft no vaya tampoco. Esto ocasionó, ante tanto rumor, que la misma ESA sacara un comunicado y se pronunciara a través de Twitter y dijera que sabía que habían sido 2 años, 3 años muy difíciles, que no habían podido tener un evento presencial y que por ese motivo habían cambiado el enfoque para el 2023, pero que sí lo iban a realizar, que esto era enfocado en brindarle a las empresas que son que hacen parte de la misma ESA, que pues son básicamente las empresas que hacen videojuegos, una forma de mostrar sus eventos, sus productos. Y dijeron que se aliaron con Redpop. Redpop es una empresa que se encarga de organizar eventos presenciales, principalmente eventos tipo Comic Con. Entonces ellos han hecho el Comic Con de Nueva York, de Florida, el PAX, que es el Penny Arcade Expo, que también es una empresa más como de que la gente vaya disfrazada, que cosas así, ¿no? El Festival de Minecraft. Entonces eso ya iba dando como una línea de para dónde quiere la ESA llevar su evento, no tanto un evento para prensa o para grandes superficies, sino para el público, un festival. Y eso hizo que pocos días después, primero Microsoft se pronunciara y dijera, no vamos a dejar el E3 de lado, consideramos que es muy importante, queremos que siga. De hecho, Microsoft es uno de los socios, digamos que estos que están ahí arriba en la organización de la ESA. Dijo, vamos a estar en el piso, pero no vamos a tener un gran despliegue ni conferencias. Sencillamente vamos a mostrar los juegos que ya están mostrados. Y eso es un golpe durísimo, porque el E3 normalmente era esa vitrina de lo que nadie conoce. Las compañías se guardan o se guardaban sus cartas más fuertes para el final de año, para deslumbrar allí. Entonces, después del evento había muchas votaciones. ¿Quién ganó el E3? Es decir, ¿quién llevó el mejor anuncio? Algo que nadie conocía. Y con ese tweet de Phil Spencer, como que quedó en duda que realmente Microsoft fuera a llevar sus grandes juegos para su plataforma Xbox. Y para mayor... Por lo menos, no, de pronto no tanto los más, o sea, no los mayores, pero sí las novedades. Es decir, lo que sí vamos a ver, lo más probable es que pues allá se puedan probar demos de Starfield, que ya está anunciado y que en ese momento debería estar más cerca de su fecha de lanzamiento, y otros juegos que pues de pronto acaban de salir o salen en los próximos meses que ya están anunciados, pero las cosas nuevas, las novedades, al menos en el piso, no van a estar para probar ninguna, ni a puerta cerrada, ni restringido, ni solo para la prensa, no, nada. Y después de esto, el último golpe vino por parte de Nintendo, que públicamente hizo un anuncio en donde básicamente descartaba que participara en el show floor, en el evento del E3 en Los Ángeles.
En su comunicado, básicamente lo que dice es que las fechas y el tipo de evento no se alinean con sus intereses este año, pero que le desean lo mejor y que seguirán buscando estrategias para poder trabajar de la mano de la ESA. Eh, Palabra más, palabra menos, no vamos a ir porque Nintendo tiene una estructura ya muy sólida para comunicarse con sus consumidores. Acostumbra anunciar 2 o 3 días antes un evento digital y en ese evento digital agrupa sus anuncios importantes. Tuvo uno en el mes de febrero y posiblemente uno para mediados del año no les resulta muy beneficioso. Prefieren tal vez esperarse un poco más para atacar esa campaña de fiestas de temporada donde tienen la mayor cantidad de ventas. Entonces ahí estuvieron, digamos que las dos razones. El evento sigue siendo importante porque el hecho de que Microsoft se pronuncie y diga algo, voy a ir o no, y Nintendo diga, saque un comunicado para decir no voy a ir, significa que sigue siendo un evento muy importante, que está en los ojos del público, pero que definitivamente sufre un golpe muy fuerte porque sus tres, digamos que pilares, que son Sony, Microsoft y Nintendo, pues tienen muy poco interés en estar de lleno allí. Hay muchas otras compañías todavía ahí, muchas compañías independientes. Está Ubisoft, es una de las empresas de pronto más grandes que sí dijo yo voy a estar allá, voy a llevar mis juegos y voy a hacer anuncios allá. Pero pues Ubisoft tampoco está como en el mejor de los momentos y pues por eso no es tan importante de pronto su asistencia ahorita. Cerremos esto, César, con nuestras impresiones, predicciones. ¿Se murió el E3? ¿Qué viene de aquí? Yo digo que el E3 se murió como un evento de piso. Es decir, el evento en el que alquilábamos el gran salón, en este momento es el Centro de Convenciones de Los Ángeles, que es una cosa monstruosa que le caben como 70.000 espectadores, y donde el metro cuadrado de exposición es costosísimo. Yo creo que ese evento ha muerto. Esa exposición ya no se va a dar, por lo menos de la misma forma, por muchos años. La ESA tiene que pensar estrategias para reducir los costos, tiene que pensar espacios donde, oiga, llevemos menos personas, hagámoslo más serio, hagámoslo más amigable para que el metro cuadrado sea más económico. De pronto salgámonos de Los Ángeles, California, porque es una ciudad bastante costosa. Busquemos algo más económico eh, y enfoquémoslo de manera diferente. Busquemos que que sea una semana para celebrar los videojuegos y pidámosle a las empresas que quieren participar que nos apoyen. O sea, eso es una mitad del E3. Realmente eso en teoría es todo el E3. Pero siempre han estado el tema de las conferencias y si ellos logran que las diferentes empresas también presenten por lo menos todas sus conferencias alrededor de la misma fecha, también es un empuje enorme. Hay un problema aquí con esto. Yo coincido en varias cosas. Primero, las fechas y el sitio del E3, por lo menos el de 2023, que se lleve a cabo en el centro de convenciones, las fechas del 2023 es entre el 13 y el 16 de junio, justo la mitad del año, esto no conversa. ¿Por qué estas fechas eran importantes antes? Porque como esto estaba dirigido a las grandes superficies que necesitan tiempo para saber qué van a comprar, para poder hacer negociaciones de mediano plazo. Para poder negociar la publicidad. O sea, Ujú. si yo voy a lanzar un juego en el mes de octubre, en el mes de noviembre, yo necesito saber, oiga, este es un juego grande, este es un juego el que le voy a comprar cartoncitos y le voy a poner publicidad, voy a tener demos, ¿qué voy a recibir para promocionar este juego en 4, 5, 6, 7 meses?
Correcto, pero eso ya cambió mucho, porque entonces la publicidad de esos cartoncitos de 3, 4 meses ya no se puede hacer de esa forma porque sencillamente se filtra. Estamos en una sociedad en donde la comunicación cambió y la publicidad es mucho más rápida, es mucho más ágil. Entonces hacerlo en una fecha de Y las mitad de ventas año. son en su mayoría digitales. Ujú. Y otro tema es que, si bien, como comentaban, Los Ángeles, pues son el centro de entretenimiento de Occidente, no en vano, por ahí está Hollywood, pero es que se acerca más a eso, al cine, y esto es definitivamente diferente. Ya Xbox demostró en el 2022, 2020, no, 21, hizo su evento en México. Y le fue supremamente bien, eso se llenó, hizo un montón de ruido porque pudo llevar un montón de gente, pudo alquilar un montón de sitios. Creo que sí, cambiar el sitio va a ser importante, va a tener que mirarlo la ESA de otra manera. Sigue siendo una entidad de Estados Unidos, entonces pues se quedarán en Estados Unidos, pero tienen que ver si esto lo hacen como el Super Bowl, que compitan ciudades para ver cuál se lo lleva este año y cosas así. El otro tema es que hablabas de las conferencias. El Summer Game Fest se creó para eso, para tratar de darle un paraguas a las presentaciones de las empresas. Antes, por casualidad o por gusto o por conveniencia, las empresas le daban ese marco del E3. Ahora le están dando el marco del Summer Game Fest. Entonces eso creo que ya se perdió. Sí necesita entonces otro medio de comunicación para hacerlo. ¿Cuál puede ser? Creo que aquí hay que volver a revisar la relevancia de los grandes medios. No sé si, y no los medios de videojuegos, porque los medios de videojuegos ya están como muy establecidos y ya se sabe cuáles son los 4 o 5 grandes en América o en Europa. Me he encontrado con sorpresa que The New York Times, por ejemplo, The Guardian, están haciendo cubrimiento de videojuegos y están muy mal asesorados. Yo creo que por ahí hay un espacio, creo que hacia ahí debería tender la ESA como una organización más seria y no tanto de showbiz. No sé si por ese lado vaya. Y por otro lado, hay que ver si pueden coordinar la publicidad de las empresas con un evento de este estilo. No sé si eso se pueda volver a dar. El tema de los demos no lo veo. Y para mí, digamos que tristeza, veo que en realidad la ESA está buscando que el E3 se convierta más en un evento del público. Algo más parecido a la Comic Con, al Star Trek Fest, cosas así que son más de cosplay y cosas así. Eso en parte tiene sentido en la medida de que si las empresas, o sea, que empresas pequeñas van a empezar a cubrir o van a empezar a llenar esos espacios que las empresas grandes están dejando. O sea, la cantidad de metros cuadrados que no va a comprar Nintendo al no llevar juegos dentro del piso es un espacio enorme que en este momento es costosísimo y quién sabe si alguien más lo pueda cubrir, pero con un evento de otras dimensiones y de pronto en otra localidad, lo pueden empezar a cubrir empresas más pequeñas, empresas independientes o compañías de rango medio que no tenían tanto espacio y que para las que es muy importante este tipo de eventos, porque es que es el único momento en todo el año en que los ojos de todos, incluyendo de los que normalmente no ponen atención a los videojuegos, están mirando a la industria. Entonces, el espacio es muy importante, pero yo creo que hay que redimensionarlo para que esto tenga futuro. Si no, de verdad vamos a estar hablando de que esto está completamente muerto. Y, Por ahora lo veo agonizante. y sabes otra cosa que a mí me llama la atención. Si bien las tres grandes son las manufactureras de consolas, hay empresas que son incluso más grandes, que están en la industria de los videojuegos y que no tienen una participación aquí. Estoy hablando de un Tencent, por ejemplo, o de un Embracer Group, que son monstruos, son realmente leviatanes aquí gigantes y que no suenan para este tipo de eventos.
creo que por ahí hay cosas que mirar. Fortalecer todo el tema de PC. O sea, Ujú. PC nunca ha estado muy involucrado con el tema porque ellos no son, o sea, los que hacen partes de PC, digamos que de alguna forma participan de manera indirecta porque pues también son los que hacen las partes para las consolas. Pero hasta hace pocos años la gente de PC, que es un mercado enorme y que vende un montón, ellos podrían también estar participando en ese tipo de eventos, de pronto sí, con reducción de costos, pero ellos también deberían ser un cuarto pilar que no existe y Ujú. deberían participar de forma más directa en este o en futuras versiones de este evento. Bueno, no, creo que terminamos con un punto de lo que quisiéramos que pase, pero no lo vemos por ese lado, entonces posiblemente nuestro título del podcast se acerca más a lo que vemos que está pasando. Algo que a mí personalmente me entristece, sí me gustaba tener esa temporada, pero pues la comunicación cambió y creo que ahora tenemos más noticias todos los días. Entonces, sin más, César, no sé si tienes algo para cerrar o nos despedimos. Una pregunta para todos los que nos escucharon o para todos los que están leyendo el titular o llegaron hasta este punto, ¿qué opinan del E3? ¿Está definitivamente muerto el evento? Cuéntenos si les parece que sí, si les parece que no, o qué les gustaría ver que sucediera con el mismo en los próximos años. Eso sería todo por este lado. Bien, muchísimas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Con ustedes el día de hoy en este podcast 160 de Crónicas Gumba estuvieron Víctor Dalos, me encuentran en @GumbaVictor. Una cuñita aquí. Ustedes desde hace unos podcasts atrás notaron que cambié la cuenta de Twitter. Esa cuenta está muy pequeñita. Pueden ir allí a acompañarme. Yo acostumbro allí compartir cosas de videojuegos. Decidí separarla de mi cuenta personal por cosas laborales que no quería que estuvieran ahí mezcladas y sobre todo para no compartir cosas que de pronto no les interesan. Solo videojuegos voy a hablar allí. @GumbaVictor. Y por este lado se despide César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos.